Hola mis amados hermanos, la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo continúe siendo con ustedes hoy y siempre. Quiero abordar un tema que aunque no es nuevo, porque nada en las Escrituras es nuevo a menos que no sea revelado a nosotros, para nosotros entonces sería nuevo porque nos es revelado, pero sigue siendo milenario, está hace muchos años en las Escrituras. Un tema que se ha abordado muchísimo en los días de hoy y desde antaño también, y es el tema de la honra. Pero quiero enfatizar hoy cómo afecta la honra a nuestros hijos, cómo afecta la honra a nosotros como hijos, cómo nos afecta. El título que quiero poner a esta breve reflexión es ¿cómo posiciono a mis hijos para que hereden bendición? Te lo repito, ¿cómo posiciono a mis hijos para que hereden bendición? En el reino de Dios todas las cosas funcionan con principios y si nos damos cuenta, la vida misma funciona con principios. Cuando lanzamos una manzana hacia arriba, la manzana cae porque hay un principio, hay una ley de atracción que rige la tierra. De la misma manera, el reino de Dios tiene leyes que rigen todo el movimiento de su reino y entendemos que estamos dentro de ese reino. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es examinar dichos patrones, examinar dichas leyes para tomar ventaja de ellas como hijos de Dios que somos. Y le digo esto porque hay veces que los hijos de las tinieblas, como dice Jesús en una ocasión, son más sagaces en el trato con sus semejantes que nosotros como hijos de luz. A veces ellos entienden mejor cuestiones espirituales que nosotros como hijos de Dios deberíamos entender y sacarle muchísimo más provecho que lo que ellos pueden hacer. Pero hoy vamos a compartir, como ya le decía, un principio que aunque es milenario y se ha abordado en muchísimas ocasiones, yo creo que todavía al día de hoy, como la palabra de Dios que es viva y eficaz, sigue resonando y sigue haciendo ruido en el mundo espiritual. Pero no cualquier ruido, sino un ruido que nos hace prestar atención para que podamos posicionar a nuestros hijos en un lugar en el que puedan heredar bendición. Vamos a empezar con el primer pasaje bíblico de este día y está en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 12. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Uno de los principios fundamentales que rige el reino de Dios es el principio de la honra. Fundamentalmente la honra de los hijos hacia los padres. Vamos a leer en las Escrituras uno de los patriarcas, el patriarca Isaac, como antes de morir, él le dice a su hijo Esaú, a quien él pretendía bendecir, y no a Jacob. Él le dice a su hijo Esaú que salga al campo y case algo y se lo traiga y se lo guise para entonces él bendecirlo. Antes de llegar a ese tema, quiero abordar algo. En ocasiones vemos que personas jóvenes mueren prematuramente y a veces es porque esas personas no han estado posicionadas correctamente en el mundo espiritual, porque no han honrado debidamente a sus padres. No siempre es así, a veces ocurren desgracias. Pero en ocasiones hay personas que fallecieron a temprana edad, quizás un accidente o algo así, porque sencillamente no honraron a sus padres. Y usted como padre que me está escuchando quizás pueda decir, ¿qué tengo que ver yo con eso? Sí, nuestra tarea como padre o vuestra tarea como padres es guiarlos en el camino, de manera tal que ellos puedan posicionarse y alcanzar bendición de parte de Dios. ¿Qué significa todo esto? Cuando yo le enseño a mi hijo y a mi hija a honrarme, lo estoy posicionando a él o a ella en un lugar en el que Dios lo puede mirar con favor, en el que Dios lo puede mirar con misericordia, porque el honrar a otro nos posiciona en un lugar de humildad. Y cuando yo me posiciono en un lugar de humildad, me aseguro que Dios me mire de cerca. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que al altivo Dios lo mira de lejos, pero que al humilde Dios lo atiende, lo mira de cerca. Por lo tanto, si yo enseño a mi hija y a mi hijo a honrarme debidamente, yo voy a hacer que mi hijo o mi hija se posicione en un lugar de favor y de gracia delante de los ojos de Dios, porque es un principio que Dios ha establecido en el reino para bendecir a la raza humana y que quien lo entiende y lo aprovecha puede salir con mucha y muy grande bendición. Vamos al primer pasaje que trata este ejemplo. Génesis capítulo 27. Y vamos a ver, como le estaba diciendo, al patriarca Isaac,
bendecir o intentar bendecir la vida de Esaú, aunque al final termina bendiciendo la vida del patriarca Jacob. Génesis capítulo 27. Dice las Escrituras: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado, como a mí me gusta, tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Usted y yo tenemos que preguntarnos muchísimas cuestiones en este pasaje. Número 1, ¿por qué Isaac entiende que el hecho de que su hijo se esfuerce buscando y cazando y preparando alimento para él es necesario antes de que él le imponga las manos y decrete sobre él la bendición que como padre le correspondía delegar sobre sus hijos? ¿Por qué Isaac pone a Esaú, antes de bendecirlo, a esforzarse por honrarlo? Nosotros nos tenemos que cuestionar esto. Entonces, ¿cómo a veces nosotros mimamos en demasía a nuestros hijos y no le permitimos honrarnos y le privamos del derecho y la bendición que es el hecho de honrar a nuestros padres u honrar a vosotros, sus padres? Para entonces que ellos estén posicionados en un lugar de favor para que puedan alcanzar bendición. Esto era un principio que el patriarca Isaac entendía perfectamente. Él ya lo había practicado con su padre. Entonces, como padres tenemos que abrir los ojos. ¿Cómo posiciono a mis hijos para que mis hijos alcancen bendición y favor y misericordia y gracia de parte de Dios? Yo tengo que enseñarle a mis hijos a honrarme. ¿Cómo lo hago en la contemporaneidad de hoy? Es decir, ¿cómo llevo ese principio al día de hoy? Porque lo que Isaac hizo fue que le dijo a Esaú: sal, caza un animal, prepáramelo y tráemelo para que yo coma, mi alma esté satisfecha y entonces te bendiga. Fíjese bien cómo es el principio. Satisfacer el alma de nuestros padres con el objetivo de posicionarnos en un lugar de bendición. ¿Cómo lo puedo aplicar a la contemporaneidad de hoy? ¿Cómo eso? Porque hoy en día no podemos mandar a nuestros hijos a cazar un animal y a decirle que lo prepare. Pero ¿cómo lo hago? Mi consejo en este día es: desde bien pequeño, enséñale a cuidarte, enséñale a mimarte, enséñale a honrarte. ¿Qué cosa es honrar? Es respetar a una persona, es bendecir la vida de esa persona por el lugar que esa persona ocupa en nuestra vida. Entonces, por ponerte un ejemplo bien sencillo, y aunque no soy madre, te lo repito, aunque no soy madre, el apóstol Pablo nunca tuvo hijos, sin embargo aconsejó a los padres, porque le dio principios básicos del reino de Dios, y es lo que estoy compartiendo contigo en este día. Tampoco se casó y dio consejos básicos también para el matrimonio, porque tenía una autoridad de parte de Dios para hacerlo. Y con esa autoridad te digo hoy, cuando un niño es bien pequeñito es el momento de verdad de enseñarle. Por poner un ejemplo, tu hijo varón está en casa, prepara una bolsita con cositas dentro que él entiende y tú le dices: esta es la basura, y dile un lugar donde pueda ir a echarla. Y haz esa tarea en reiteradas ocasiones. Que él recoja sus juguetes, que sea responsable. ¿Por qué? Porque si ese niño crece viéndote hacer todas las cosas sin que tú les des tareas para que él haga, el día de mañana cuando tenga 14 años, 15 años, 16 años, tú vas a querer que en ese momento él asuma responsabilidad, pero probablemente ya será un poco tarde. Y entonces él va a abusar de ti y no te va a poder honrar. Por eso es que digo que nosotros podemos posicionar a nuestros hijos para que ellos hereden bendición. Porque si nosotros no hacemos eso cuando son pequeños, los estamos preparando para que estén fuera de esa bendición, fuera de la bendición que es honrar a nuestros padres, bendecir la vida de nuestros padres. Cuando no nos posicionamos allí, entonces estamos en muy mala postura delante de Dios y es muy peligroso en el mundo espiritual.
Es muy peligroso en el mundo espiritual estar posicionado de esa manera. Hay personas que tienen atraso en su vida y atraso tras atraso y problema tras problema y estorbo tras estorbo. Y cuando uno se pone a investigar, cabe la posibilidad de que no hayan sido los mejores hijos, que no hayan honrado debidamente a sus padres. Y esa puede ser una de las causas por las que en su vida no hay adelanto, no hay empuje, no hay progreso, porque no los posicionamos para que ellos alcanzasen bendición. Y con esto voy a terminar. Voy a poner 4 o 5 ejemplos acerca de otras personas que, aunque no fueron hijos de manera natural, fueron hijos de manera espiritual. Y lo entendemos así porque sirvieron a sus mentores o a sus padres espirituales. Vamos a ver en las Escrituras. Es el caso de Josué con Moisés. Está en Éxodo capítulo 33, verso 11. Éxodo capítulo 33, verso 11. Éxodo 33, 11. Dice la Escritura: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y sabemos de que Josué es la persona que queda en lugar de Moisés una vez que Moisés no está. Pero antes que Josué ocupe el lugar de Moisés, Josué debía honrar la vida de Moisés. ¿No le suena esto conocido? ¿No entiende que es un patrón que se repite una y otra vez en las Escrituras? Y el patrón es que no hay herencia sin honra. No hay bendición de Jehová sin que usted y yo honremos a nuestros padres y sin que nuestros hijos nos honren a nosotros. No hay herencia, no hay bendición de parte de Dios, porque es un principio del reino. El honrar a nuestros padres nos posiciona en un lugar de bendición, nos posiciona en un lugar de favor delante de Dios. Y cuando no enseñamos a nuestros hijos a hacer esto, los mal posicionamos para que no puedan heredar bendición. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos a seguir al próximo ejemplo. Eliseo con Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. En el mundo espiritual, cuando tenemos padres espirituales o mentores, tenemos que honrar sus vidas, porque también son padres en el mundo espiritual. Por lo tanto, ahí la honra también tiene peso. Y lo vemos en el ejemplo de Josué con Moisés, lo vemos en el ejemplo de Eliseo con Elías, lo vemos en el ejemplo de alguien que no estaba posicionado en el lugar, pero que Dios mueve toda la ficha y lo posiciona en el lugar. ¿Por qué? Porque esta persona de la que vamos a hablar ahora próximamente iba a ser el rey sucesor. Y no podía ser el rey sucesor sin antes servir al rey que estaba en posición en ese momento. Y es el rey David. Antes de que David heredase el reino de Israel, David tenía que estar bajo el servicio de Saúl. Y vemos a Dios moviendo todas las piezas de manera tal que David entra al palacio y comienza a servir a Saúl. ¿Por qué? Porque es un principio en el reino. No hay herencia sin honra. Vamos a leerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Dice la Escritura: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron:
He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí he visto a un hijo de Esaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Esaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan con una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y le dijo, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas, es decir, alguien que le servía. Y cuando, verso 23, verso 22, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa. David le servía a Saúl. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. A veces las personas a las que estamos sirviendo, nuestros líderes, nuestros padres, nuestros pastores, no lo sé, a veces pueden estar errados, ¿cómo no? Son seres humanos. Pero eso no quita que le honremos. Note bien que Saúl estaba endemoniado. Dios ya había desechado a Saúl. Sin embargo, por cuanto Saúl seguía en una posición de autoridad y en este caso de paternidad espiritual para con David, el principio espiritual era que David tenía que servir a Saúl antes de ocupar el lugar de Saúl. ¿Por qué? Porque no hay herencia sin honra. Entonces, si quieres que tus hijos hereden bendición, posiciónalos de manera tal que cuando Jehová los mire, pueda bendecir sus vidas, porque fueron hijos que honraron a sus padres. Voy a terminar con este ejemplo, no voy a seguir más adelante, pero también lo puedes revisar en su Biblia, como el joven Timoteo honra también la vida de Pablo, y Pablo habla con tal regocijo de su hijo espiritual en la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo habla de Timoteo y dice, mi verdadero hijo. Pablo habla con gozo acerca de Timoteo. Y Timoteo fue un hombre que heredó bendición, la bendición que Pablo pudo decretar sobre él a través de la imposición de manos, debido a que fue un hijo fiel. La conclusión de todo lo escuchado, ya sea que seas hijo espiritual de alguien o hijo físico o en el plano físico, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que en la vida te vaya bien. Honra a tus pastores, tus líderes, aun cuando quizás ellos puedan estar equivocados. Honra sus vidas. ¿Por qué? Porque eso te posiciona en un lugar de bendición y de gracia y de favor delante de los ojos de Dios. Y como padres, como madres y padres, tenemos el deber y la obligación de enseñar a nuestros hijos a honrarnos, no solo por nosotros, sino más bien por ellos, para que a ellos les vaya bien en la vida. Deseo que la gracia, el favor y la misericordia de mi Señor continúe siendo contigo hoy y siempre. Shalom.